Gloria a Dios, que el Señor me los bendiga en esta hora de la noche. Amén, les saluda el hermano Jacob. Estamos nuevamente para compartir una porción de la palabra. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una profecía que ha tenido como muchas discusiones, sobre todo en los últimos años, acerca de Isaías 7:14, el nacimiento de una virgen. Hay personas que consideran que Isaías 7:14 se cumplió hace, cerca de 700 años antes de Cristo. Pero el Nuevo Testamento nos va a declarar, por inspiración del Espíritu Santo, quien fue el mismo quien inspiró la profecía del profeta Isaías, que esta profecía, Isaías 7:14, se cumpliría en la vida de Jesús. Vamos a ver si en la Biblia hay contradicciones. Vamos a ver si aquellos apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, quienes estuvieron con Jesús, el cual declaró ser el camino, la verdad y la vida, ser hijo de Dios, ser Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a ver si es que se equivocaron o la palabra de Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Tenemos que partir siempre, cuando estudiamos la palabra del Señor, por el tema de no contradicción. La palabra del Señor no tiene contradicciones. Solamente existen malas interpretaciones. Y cuando existen malas interpretaciones, evidentemente el error siempre es del hombre. Ya, lo repito. Lo dice Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, vamos a estar hablando con respecto a esta profecía. Me perdonen que voy a arreglar un poquito aquí el teléfono. Gracias ya a quienes están conectados. Dios bendiga a mi hermana Yanska. Dice: hola hermano, que el Señor te bendiga y te siga usando cada día. Muchas gracias, mi hermanita. Yo también bendiga a mis sobrinos que están en casa. Amén. Yo hace unos años atrás, en el tiempo de la pandemia, como ya había aprendido portugués, me puse a aprender un poquito de griego moderno, ¿ya? Existe muy poca gente, muy pocas personas que lo hablan. Y como uno tenía mucho tiempo, empecé a aprender. Ese profesor, hace unas semanas, un mes atrás, empezó a enseñar griego bíblico. Y me encontré con que el hombre, yo sabía que era mormón, pero nunca pensé que iba a meter la doctrina o su herejía en su interpretación bíblica, y lamentablemente lo hizo. Y a base a eso que decidí dar este estudio, orando primeramente al Señor. Siempre cuando estoy aquí, siempre lo digo, yo le pido al Señor, el Señor me dice, habla de esto. De repente yo no quiero, hermano, pero yo entendí que es mejor obedecer. La obediencia es mejor que la multitud de sacrificios. A veces nosotros queremos hacer miles de cosas. ¿Por qué no le pregunta al Señor? Hoy día conversaba con una hermana en el trabajo. Me decía que científicamente se ha descubierto que la oración incluso ayuda a tomar buenas decisiones. Yo le pregunto, ¿las decisiones que usted toma, las toma bajo la dirección del Espíritu Santo, orando? Si oráramos más, tendríamos mejores decisiones. Entonces, cada mensaje que un predicador va a dar, tiene que preguntarle al Señor. Tiene que preguntarle al Señor. Esto no se trata de que yo sepa más, sepa menos, quiero mostrar lo que sé, lo que no sé. No, hermano, simplemente hay que enseñar lo que Dios nos dice. Y eso va a ser lo correcto. Amén. Somos imperfectos, pero aquí estamos con la ayuda del Señor. Dios bendiga a mi hermana Maggie también, dice, llegando para escuchar el tema de hoy, mi hermano. Muchas gracias, mi hermana Maggie. De verdad que en mi corazón siempre hay anhelo de poder dar aparte de una enseñanza, siempre una porción espiritual, que quede algo en el corazón grabado, porque entendemos que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, no por el hombre, no por el intelecto humano. Así que siempre tiene que ser Él hablando a nuestras vidas. Vamos a orar al Señor para comenzar. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, vamos ante tu palabra, ante tu presencia, Señor, para intentar, Señor, exponer esta palabra, pero sin antes pedirte la ayuda de tu Espíritu Santo. Yo lo reconozco nuevamente, Señor, sin ti nada puedo hacer. Señor, si tú no me guías, Señor, si tú no me enseñas, tú eres el maestro. Dice tu palabra que todos serían enseñados por el Señor. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 31, verso 31 en adelante, aquel pacto que tú harías con la casa de Israel, con la casa de Judá,
No sería como el pacto que hiciste cuando los sacaste de la tierra de Egipto, sino que en aquel día darías su ley en sus mentes y la escribirías en su corazón, y nadie dirá conoce al Señor, porque todos me conocerán. También dice tu palabra que todos serían enseñados por Dios. Y eso se cumplió literalmente cuando Cristo vino a esta tierra, Señor. Sabemos que en una segunda venida tú te presentarás al pueblo de Israel y tú enseñarás personalmente, Señor. Todos esperamos el arrebatamiento, pero también esperamos, Señor, cuando vuelvas a esta tierra a reinar juntamente con nosotros. Señor, pero anticipadamente tú nos has dejado tu palabra. Tú nos has dejado tu Espíritu Santo y te pedimos que por medio de ellas tú nos enseñes. Guíanos a toda verdad, a toda justicia. Recuérdanos todas las cosas que tú nos has enseñado. Como decía ayer mi pastor en la oración, queremos esa sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago capítulo 3. Tu propio hermano, el hermano del Señor, lo escribió. Esa sabiduría que es primeramente pura, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin dudas, ni hipocresías, porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, en el nombre poderoso de Jesús. También, mis hermanos, si alguien es falto de sabiduría, dice Santiago 1:5, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, pero el que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es llevado de aquí para allá. Señor, danos fe, danos sabiduría, danos templanza, pero por sobre todas las cosas, el fruto de tu Espíritu que comienza en el amor. En el nombre poderoso de Jesús rogamos sanidad, rogamos milagro, rogamos bautismo en el Espíritu Santo, rogamos tu presencia, porque es lo que nos hace falta, Señor. Porque el justo por la fe vivirá. Creemos que esta palabra se puede vivir por la fe en el Hijo de Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esos son los saludos que tenemos en esta noche. Vamos de inmediato a la palabra que se va a encontrar. Bueno, vamos a leer Isaías 7:14. Podríamos empezar unos versículos antes, en el versículo 10. Isaías capítulo 7, versículo 10. Y leemos para gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: habló también Jehová a Acaz, diciendo, me perdona que no puedo ver bien. Verso 11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y esto es lo importante, porque muchos piensan que esta palabra señal indica simplemente una obra. Pero este término en hebreo indica señales directamente de Dios. Y aquí es Dios quien está hablando con el rey Acaz, que le pida una señal. Esa señal va a venir de Dios y le dice que venga de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Mire qué curioso. Lo curioso es que Dios dará la señal, puede ser de abajo o puede ser de arriba, pero será Dios. Primer punto importante. Verso 12. Y respondió Acaz, no pediré. Mire lo que dice Acaz. No pediré. Mira qué hombre, nosotros podríamos decir, qué tonto. Como decía el chavo, qué bruto. Como decía la chilindrina, qué bruto, póngale 0. Si Dios te está diciendo, pídeme, y tú no le pides. ¿Qué hizo Salomón cuando Dios le dice, pídeme lo que tú quieras? En un sueño le dijo. ¿Y qué pidió? Sabiduría. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Si Dios nos dice pide, si Dios nos dice ora, yo lo voy a aprovechar, pues. No, él dijo, no pediré y no tentaré a Jehová. Él pensó que iba a molestar a Dios, como esos hermanos que dicen, esas personas medias chamoscadas que están entre Tongoy y los Vilos, que entre que me convierto y no me convierto, dicen, no, yo no oro porque no quiero molestar a Dios. No, yo no quiero aburrir a Dios. Quizás Él está cansado. De Isaías capítulo 40. Él da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Versos anteriores dice, más o menos versos 19, 20, Él no se cansa ni se fatiga con cansancio.
Él no desfallece. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, remontarán alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Hasta lo cantamos, hermano. Pero él dijo, no pediré y no tentaré a Jehová. Mire, pues, qué necio. Dijo entonces Isaías, verso 13, oíd ahora, casa de David. ¿Qué es la casa de David? La descendencia de David. ¿Quién era de la casa de David? Ya vamos a entrar un poquito a hacer un spoiler, como dicen actualmente, un adelanto. ¿Quién era de la casa de David? José. Vamos a ver Lucas 1:27. José, el esposo de una virgen llamada María, de la casa de David. ¿Qué significa la casa de David? No que David tenía una casa de 4 paredes y que había mucha gente que vivía adentro, no. La casa de David, bíblicamente, significa tanto el edificio para vivir, la tienda, las 4 paredes, o también la familia. En este caso, claramente está hablando de la familia de David. Oíd ahora, casa de David, familia de David. No es solamente para una persona, sino que es para la familia de David. Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? ¿Por qué ahora se dirige a la casa de David? Porque el rey, que también era de la descendencia de la casa de David, no quiere pedir. Ahora Dios le manda un mensaje en general a toda la casa. Verso 14, por tanto dice, el Señor mismo os dará señal. Dios le dice, recordemos, verso 11, demanda señal, pídeme señal. No, no pediré. Ahora Isaías, por medio del Espíritu Santo, dice, el Señor mismo, Dios, os dará señal. Ojo que Dios. He aquí que la Virgen, en singular, concebirá, o sea, quedará embarazada y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuanto han leído la palabra del Nuevo Testamento saben que Emmanuel significa Dios con nosotros. El verso 15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada, hablando del imperio asirio. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días los cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Vamos a leerlo hasta aquí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hemos visto que Dios promete una señal. Será el Señor mismo quien la dé. Ya que el rey Acaz no la quiso pedir, Dios dice, yo la voy a dar igual. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, que traducido es, lo sabemos, Dios con nosotros, llamará su nombre Manuel. Esta palabra virgen en el Antiguo Testamento ha causado controversia, discusión, porque la palabra utilizada por el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, es alma, que literalmente significa una doncella, una persona joven sin casarse, o una joven. Pero ojo que hay otra palabra para joven que es Naará, que literalmente significa una mujer joven, nada más. No necesariamente doncella virgen. Entonces, no se utiliza la palabra Naará, que literalmente significa joven, sino que se utiliza la palabra alma, que significa una joven no casada o en edad de casarse, ¿ya? O en edad de casarse. Pero lo curioso es, lo que causa controversia, es que existe otra palabra para virgen, que es más utilizada, que es Betulá. Betulá
Es una palabra más específica para virgen. Y muchos argumentan diciendo, bueno, si Isaías simplemente quisiera significar virgen, hubiera utilizado la palabra betulá. Pero ¿por qué utiliza una palabra que es como ambigua? Y la respuesta es más simple de lo que la gente cree. Como dice un hombre por ahí, la respuesta más simple es la correcta. Nosotros tenemos que entender que en la palabra de Dios y en la profecía bíblica, la profecía puede tener más de un cumplimiento. ¿Y por qué Dios necesitaba poner la palabra alma, que significa doncella, no casada, o virgen, o joven? Y no pone necesariamente betulá. Porque tenía que tener doble cumplimiento. Se iba a cumplir en la época del rey Acaz, que nacería un muchacho, sería vencido el imperio asirio, sería verdad. Y esa muchacha que iba a dar a luz un hijo, no necesariamente tendría que ser virgen. Porque para cumplirse literalmente la virginidad y el milagro y la señal de Dios, tendría que cumplirse en el nacimiento de quien daría la señal. ¿Y quién sería el que nacería? ¿Quién sería el que cumpliría su totalidad este nacimiento virginal? El mismo que sale en el verso 14. Por tanto, el Señor, que es Adonai, que es el título para Dios, el Señor cumpliría literalmente esta profecía. El Señor mismo dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Curiosamente, en el capítulo 8, en el verso 8, dice lo siguiente: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, hablando de la invasión de un rey extranjero, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra, la anchura de tu tierra. ¿La tierra de quién? Ahí mismo lo dice de quién es esta tierra, dice, oh Emmanuel. ¿Qué tierra llenaría? ¿Qué tierra invadiría el rey de Asiria que aparece en el verso 7? La tierra de Emmanuel. Curiosamente, Emmanuel es el título para el nacido de la Virgen. Entonces, cuando los judíos dicen, no, esta profecía se cumple en la época del profeta Isaías, pero lamentablemente para el judío, ese muchacho que nació en la época del profeta Isaías no era el dueño de la tierra de Israel. Curioso. Curioso que ese rey nacido en la época de Isaías no era el dueño de la tierra, porque el dueño de la tierra es Jehová. Ve al Salmo 24, que a mí me encanta. Salmo 24, verso 1. Después de Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23, que a usted le gusta. Salmo 24. De Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos, hablando de la tierra en su totalidad. Pero también en el libro de Levíticos nos dice que la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es de Jehová. Si la tierra es de Jehová, en el capítulo 8 de Isaías, verso 8, nos dice literalmente que la tierra que será invadida será la tierra de tu tierra, y el dueño de esa tierra es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esta profecía tiene doble cumplimiento, y su total cumplimiento será en alguien que sería Dios visitándonos a nosotros. Bendito sea el Señor. Hago un paréntesis para saludar a mi hermana Marina Bueno. Dice, hola hermano Jacob,
Dios le bendiga y use grandemente en la palabra. Muchas gracias, mi hermana Marina. Dios también bendiga a mi hermana Raquel Mesa. Bendiciones, hermano Jacob. Cariño a su mamita. Muchas gracias, mi hermana Raquel. Saludos a sus hijos. ¿Ya? Gracias de verdad por escribir, por saludar. Y bueno, ya a mi hermano Gerardo también. Dios bendiga a la familia de mi hermano Benjamín. Bueno, mi hermano Andrés. Ya lo digo, mi hermana Valesca y mi hermano Pablo Cherry. ¿Ya? Muchas bendiciones. Seguimos. Entonces el dueño de la tierra es Emmanuel. Es Dios con nosotros. Es el Señor que daría la señal en una virgen. Entonces así se resuelve más fácilmente la discusión. ¿Por qué se utiliza la palabra alma, que puede ser tanto joven como una doncella no casada, ya, solamente joven, o una doncella no casada, o una virgen, ya? Pero lo más curioso aún es que los judíos que traducen este texto de Isaías 7:14, cerca de 300 años casi antes de Cristo, se juntan cerca de 70, bueno, se dice 70, en realidad eran más, varones judíos sabios, en la reunión de un hombre llamado Ptolomeo Filadelfo. Él quiso hacer la biblioteca más grande en Alejandría y le faltaba el libro de los judíos. Entonces juntó a unos varones para que hicieran la traducción del texto, primeramente de la Torá, de la ley. Y se juntaron, hicieron una traducción. Bueno, la tradición dice que los 70, en realidad eran 72, fue exacta. Lo hicieron sumamente rápido. Entonces entendieron que fue un milagro y el sumo sacerdote observó esa traducción. Fue entonces así como se empezó a traducir el Antiguo Testamento al griego. La Biblia es el primer libro completo de la historia traducido a otro idioma. Y fue traducido al griego, que curiosamente va a ser el idioma que va a poblar el mundo antiguo conocido. Y va a ser como el inglés actual. ¿Y por qué Dios lo iba a permitir? Porque sería en ese mismo idioma. Quienes hombres como el apóstol Pablo irían hasta incluso Grecia, Atenas. Incluso Pablo en su carta a los romanos dice que él quería ir a España. España en griego. España, imagínense. No existía el español. ¿Qué hablaban en España? ¿Griego o latín? Sería este texto utilizado para evangelizar y para demostrar por las escrituras que Jesús era el Cristo, el que habría de venir. Cuando traducen entonces Isaías 7:14, traducen literalmente la palabra alma por partenos. Y es curioso porque el profesor que escuchaba yo de griego decía, es que partenos no necesariamente significa virgen. Pero hay muchas utilizaciones de la palabra partenos que literalmente significa virgen. ¿Y sabe cómo sabemos también que significa virgen? Por la tradición judía. ¿Sabe por qué? Porque en el Talmud judío, cuando hablan de Jesús, los judíos actualmente le dicen Yeshu. Cuando hablan de Jesús, le llaman Yeshua o Yeshu Ben Pantera, que literalmente significa hijo de pantera. Y ellos decían que el padre de Jesús se llamaba Pantera. ¿Por qué Pantera? Porque utilizaban la palabra virgen, partenos. Porque ellos predicaban que Jesús había nacido de una virgen. Entonces ellos, burlándose de esa profecía, decían, no, en realidad no es hijo de una virgen, es hijo de un soldado romano llamado Pantera. Y su madre fornicó, es hijo de fornicación. Recuerden la acusación que le hacían en Juan a Jesús. Nosotros no somos nacidos de fornicación como tú.
Entonces, otro argumento que sirve para darnos cuenta cuando alguien está utilizando esta palabra para burlarse de Jesús es porque verdaderamente ellos entendían que ellos estaban predicando de un Jesús, de un Mesías nacido de una virgen. ¿Cómo sabemos que esta palabra se traduce como virgen? Vamos al libro de los Jueces. No voy a tomar muchos ejemplos porque el tiempo es corto, pero sí creo que estos ejemplos nos van a servir. Voy a partir con el Antiguo Testamento. En el capítulo 21, en el versículo 12, la palabra del Señor nos dice que luego de cometer un acto vil, bajo, satánico en el capítulo 20, donde un levita tenía una concubina, y dice que la tribu de Benjamín tomaron esa concubina y la violaron y la mataron. Este levita fue tanta la tristeza que tomó el cuerpo muerto de su mujer, porque esto querían hacer eso con el levita, pero lo hicieron con esta mujer. Amaneció muerta, tomó su cuerpo, lo partió en 12 pedazos, lo esparció por las 12 tribus de Israel. Puede que nos corten el video, así que ponga atención a lo que estamos diciendo, porque los videos se borran de repente. Hermana, mire, le borraron no sé cuánta cantidad de prédicas. A mí también, todas las prédicas en vivo en la iglesia, no existe ninguna, porque así es internet. Así que guárdela en su corazón mejor, ponga atención, valore la palabra. Dice la palabra del Señor que lo dividió en 12, lo mandó a las 12 tribus de Israel y dice, así se ha hecho en Israel. Las 12 tribus de Israel empezaron a llorar, empezaron a preguntar quién había hecho y se dieron cuenta que había sido la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín no quiso entregar a los culpables, entonces empezaron a hacer guerra. Dice la palabra del Señor que los benjamitas eran diestros en la guerra y ganaban la batalla. Hasta el momento en que Dios le dio la victoria. Fue terrible, hermano. Y casi terminan acabando con la tribu de Benjamín, de donde viene el primer rey, Saúl, y donde viene el apóstol Pablo. La tribu de Benjamín es casi exterminada, y para salvar la tribu de Benjamín, cuando habían corros, que era un grupo de danzas de vírgenes, mire lo que pasó. Jueces capítulo 21, verso 12. Jueces 21, verso 12. Es terrible, hermano, la escena, pero vamos a leer el verso 12. Dice, y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas. La palabra aquí traducida al texto griego es partenos, vírgenes. ¿Cómo sabemos que son vírgenes? Porque el profeta griego decía, no, es que partenos no significa virgen. Es según el contexto. Porque significaba una mujer no casada. Y se entendía que las mujeres no casadas eran vírgenes. Bueno, ya da la respuesta solo, ¿cierto? Pero él decía, hay que leer el contexto. Bueno, leamos el contexto. Si estas doncellas eran vírgenes o no eran vírgenes. Dice entonces, 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón. O sea, este es un término elegante que utiliza Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera para traducir en un lenguaje muy elegante una relación sexual. Literalmente significa vírgenes que no habían tenido relación sexual con varón. Y las trajeron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no le bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, pero para que entienda usted entonces que estas partenos eran muchachas que no habían tenido relaciones sexuales. Vamos al Nuevo Testamento.
Pero antes de ir al Nuevo Testamento, quiero leer 1 de Pedro capítulo 1, verso 10. O el verso 8, porque la otra vez lo leí y me encanta esto y creo que es la clave de entender muchas profecías. La clave para entender muchas profecías es conocer la inspiración del Espíritu Santo y es conocer también que el que nació es Dios con nosotros, no es cualquier profeta, es Dios con nosotros. Y el que inspiró las profecías fue Él mismo por medio de su Espíritu. Primera de Pedro 1:8 en adelante, Primera de Pedro 1:8, muy importante, por favor, grábese este pasaje. Por favor, anótelo, por favor, le va a servir para entender muchas cosas, muchas profecías bíblicas. Esta es la clave, mire lo que dice. Primera de Pedro 1:8, Pedro, apóstol de Cristo, Pedro quien comió con él, Pedro quien Cristo mismo lo escogió. O sea, no lo está escribiendo cualquier desconocido, dice, a quien amáis sin haberle visto. La otra vez lo dije, lo repito, ¿cuántos dicen amén a eso? Yo digo amén, yo lo amo, amo a Cristo sin haberlo visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Oh, si por eso podemos sentir su presencia, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Porque aunque no lo vemos, pero lo sentimos, como dicen esos coritos. Sentimos su presencia, sentimos que Él está con nosotros. Y el gozo del Señor de estar en su presencia nos llena el corazón. Verso 9, obteniendo el fin o el propósito de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la fe para salvación. Pero fe no en cualquier fábula, no. Fe en la verdad de la palabra, en el cumplimiento de la palabra. Verso 10, los profetas que profetizaron, los profetas que escribieron acerca del futuro, de la gracia o la ayuda inmerecida, destinadas a vosotros, destinada a usted y a mí, inquirieron, buscaron diligentemente indagaron, buscaron, estudiaron acerca de esta salvación, la que tiene usted y la que tengo yo por medio de Cristo, por medio de la fe. Ellos buscaron, estudiaron, profetizaron. Verso 11, escudriñando, buscando con diligencia. ¿Qué persona tendría que ser una persona? ¿Y qué tiempo? O sea, había un tiempo profetizado para que viniera una persona. ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? Que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, cuando Isaías está escribiendo esta profecía de 7:14 que nacería de una virgen, el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios mismo nacería de una virgen, era el Espíritu Santo de Cristo hablando por el profeta Isaías, mostrando que el que nacería sería el mismo Señor. ¿Está entendiendo la idea? Que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, anticipadamente, los sufrimientos de Cristo. Vea Isaías 53, vea el Salmo 22. Y las glorias que vendrían tras ellos, la gloria que vendría tras los sufrimientos de Cristo, tras la resurrección, la muerte en la cruz del Calvario, el vencer la muerte, el pecado, la enfermedad, la desgracia, la maldición. Verso 12, a estos se les reveló, se les mostró, se les sacó el velo, que no para sí mismos, que no para ellos, sino para nosotros. No para Isaías en ese tiempo, sino para nosotros, dice el apóstol Pedro. Y Pedro vio a Jesús. ¿Está entendiendo la conexión? Sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. La buena noticia por medio de Jesucristo. Por el Espíritu Santo
enviado del cielo. Oiga, si todo esto tiene conexión, ¿quién inspiró a los profetas? El Espíritu Santo. ¿Qué levantó a Cristo entre los muertos? El Espíritu Santo. ¿Cómo se anuncia el Evangelio? Por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo tiene conexión. Yo no puedo estudiar profecía bíblica. Yo no puedo conocer en su totalidad la profundidad bíblica si yo no tengo el Espíritu Santo. Va de la mano. Él me guía a toda verdad, toda justicia. Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. De la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Palabra, espíritu y vida. Juan 6, 63. Va todo de la mano. El Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que Él nos había dicho. Todo va de la mano. La profecía inspirada por el Espíritu Santo, cumplimiento en Jesucristo, y el Espíritu Santo la revela a nosotros por medio de la predicación del Evangelio. Todo conectado. Enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Son espectadores los ángeles. Así como usted de repente ve un partido de fútbol, un partido de básquetbol, un partido de béisbol, ve los Juegos Olímpicos así expectante. Hoy que salgan luego a la cancha, hoy que canten el himno nacional, hoy que suene el sonido de la Champions League, hoy que suene el himno de la Libertadores, de la Sudamericana. Sí, los ángeles están expectando así ver cómo se predica, cómo se cumple esta palabra. Porque los ángeles no son salvos. Esta palabra se cumplió para usted y para mí. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 1. Verso 18 dice así. Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Usted también debería anotarlo, pues sí. ¿Quién es más importante que Jesús? El presidente ¿Qué presidente? No, el actor. No, Jesús es lo más importante. Tiene que tenerlo anotado usted, pues. El nacimiento de Jesucristo fue así, no hay duda de esto. Estando desposada, ¿qué significa desposada? Comprometida para casarse antes de consumar el matrimonio. Eso era un desposorio. No era la consumación del matrimonio, era comprometerse para consumar el matrimonio luego en las bodas. Desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido, que decía la profecía Isaías 7:14, aquí la Virgen concebirá, quedará embarazada y dará a luz un hijo. Habría concebido del Espíritu Santo. El mismo que nos dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, verso 9, 10, 11, que ese Espíritu inspiró a Isaías. Era el Espíritu de Cristo. Pero hermano, ¿cómo yo sé que Mateo está en lo correcto en lo que está escribiendo? Porque Mateo, al igual que Pedro, fue discípulo directo de Jesús. ¿Y quién más que Jesús no iba a conocer la palabra si Él la inspiró por medio de su Espíritu y Él mismo la cumplió? Por eso todos estos teólogos, estos profes de griego, estos testigos de Jehová que dicen, no, yo soy profe de griego. No, estos mormones que dicen, no, yo soy profe de griego. Estos ateos que dicen, yo soy profe de griego y Jesús no nació de una virgen. ¿Qué sabés tú? Si mi maestro, quien es el camino, la verdad y la vida, quien es Emmanuel, Dios con nosotros, quien fue que por medio de su Espíritu, hablando a estos hombres, le inspiró y le dictó la palabra y la profecía, y él mismo cumplió en carne propia esta profecía. Él le dijo a Mateo, esto es así. Y María también anduvo con Jesús. Vea Juan capítulo 2. María estuvo a los pies de la cruz junto con el apóstol Juan. ¿Cómo no iba a saber Mateo lo que estaba escribiendo? Era un cobrador de impuestos del Imperio Romano. Él sabía griego y sabía hebreo. Conversaba con Jesús. ¿Cómo él no iba a saber? Y usted, profesor de griego, 2000 años después, ¿sabe más que Mateo? Usted sabe más que Mateo, usted sabe más que los que anduvieron con Jesús, usted sabe más que el mismo Jesús, usted sabe más que el Espíritu Santo que inspiró esta profecía. Por Dios, el chiste se cuesta solo. Dice, verso 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Verso 20, y pensando él en esto,
He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿A quién era la profecía de Manuel? A la casa de David. ¿Y acaso José también no es de la casa de David? Por eso decimos que la profecía tiene doble cumplimiento y se termina de cumplir aquí. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero hermano, ¿acaso Jesús no es hijo del Padre? ¿Cómo ahora es hijo del Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo es el Padre. No, porque la concepción virginal es del Espíritu Santo. Jesús se separa del Padre en ese sentido. Se dice que es concebido del Padre desde la eternidad. Pero su concepción en la tierra por medio del Espíritu Santo. Vea que en Génesis capítulo 1 el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo trabaja en la creación. Jesucristo va a ser parte de la creación, por eso se tiene que meter el Espíritu Santo en el vientre de María para engendrar a Jesús. Porque la Biblia no tiene contradicción, solo hay malas interpretaciones. Amén. Seguimos. Verso 21. Y dará a luz un hijo, le dice el ángel a José, y dará a luz un hijo, van a ser un hijo de ella, y llamarás su nombre Jesús. Aquí el profesor de griego dijo otra burrada porque dijo, no, pero es que más adelante dice llamarán la gente y la profecía dice, no, que la Virgen lo llamará a él, Emmanuel. Bueno, es que Jesús, el nombre Jesús, es una abreviación, Yeshua, en hebreo, es una abreviación de Yehoshua. Yehoshua significa Jehová es salvación. Es una abreviación del nombre de Dios que salva. ¿Está entendiendo? Llamarás tú su nombre Jesús, porque Él salvará. Y si Dios es el que salva, Jesús es el que salvará. Por lo tanto, Jesús es Dios. Para todos los que no creen que Jesús es Dios. No es el Padre, pero es Dios. No inferior al Padre. Él se humilla, él dice, no, yo, no hay ni uno bueno, ¿por qué me llaman bueno? En su humildad. En su humildad. Pero en poder, en potencia, en eternidad, igual al Padre, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Tú siendo hombre te haces Dios, Juan capítulo 5. Y lo dice Juan, él a sí mismo se hacía igual a Dios. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ningún hombre puede salvar a otro hombre de sus pecados. Ningún hombre para salvar del pecado solamente tiene que ser Dios. Todo esto aconteció, verso 22, inspirado por el Espíritu Santo, un discípulo cercano, escogido por Jesús, que conoció a la madre de Jesús y conoció a Jesús y que conocía la palabra de Dios, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. ¿Por quién? Por el Señor. Isaías 7:14, el Señor mismo dará señal. Lo dicho por el Señor. ¿Y quién es el Señor? Es Jesucristo. Por medio del profeta. El profeta es solo el instrumento, el que hace la obra, el que profetizó es Dios a través de su Espíritu Santo. Pero el Señor le soplaba a través de su Espíritu. Por eso eran inspirados por el Espíritu Santo. Theonustus le llaman los griegos. Inspiración directamente divina, infalible, no falla y no hierra. Se cumple y no hay contradicción, no hay equivocación. Fiel en cumplirse. Y eso está atestiguando este cobrador de impuestos que no se le pasaba un peso cuando el Imperio Romano le debía. Tampoco se le pasaron los detalles del cumplimiento de la profecía. Lo dicho por el Señor por medio, a través del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Algunos textos griegos dicen y llamarán. Da lo mismo. Da lo mismo si llamarás tú o llamarán en plural. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Isaías 8:8. ¿De quién era la tierra invadida? De Emanuel. ¿Quién era Emanuel? Dios mismo. Porque en Levítico y en el Salmo 24, de Dios es la tierra. Por lo tanto, el nacido de la Virgen es el mismo que inspiró Isaías 7:14 y Isaías 8:8. Es el nacido de la Virgen. Es Emanuel. Mateo entiende que es una virgen que no ha conocido varón por el verso 18, antes que se juntase. Verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Verso 25, pero no la conoció, que significa textualmente no tuvo relaciones sexuales, o sea, porque era virgen, hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Quiere decir que tuvieron más hijos después? Sí, no fue eternamente virgen como dice la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Apostólica Romana, no, pero fue virgen en el momento de nacer Jesús para cumplir Isaías 7:14. Últimos versículos, Lucas capítulo 1, verso 27. Porque los teólogos liberales ahora dicen, no, si Jesús no nació de una virgen, eso del nacimiento virginal, no, fue un invento, dicen ellos. No, así veamos. Lucas 1:26, leámoslo desde el 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Sexto mes de que Elizabeth, la parienta de María, estaba embarazada. Ahora fue enviada a Nazaret. Verso 27. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. ¿A quién fue la profecía? Lo reiteramos nuevamente. Isaías capítulo 7, verso 10 en adelante. A la casa de David, verso 13, si no me equivoco. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. La señal era la casa de David, ¿cierto? Por eso tiene doble cumplimiento. Y el nombre de la virgen, que el nombre es Partenos en griego, lo mismo traducido en Isaías 7:14 por los judíos al griego, Partenos, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. El nombre de la virgen, el nombre de la Partenos era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por las palabras y pensaba qué salutación o qué saludo sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, quedarás embarazada y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, que es un sinónimo para ser llamado Hijo de Dios y literalmente Dios también. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, porque sería un cumplimiento Isaías que es con respecto a la casa de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Literalmente soy virgen. Porque Partenos, la palabra que se traduce en Isaías 7:14, indica virginidad. No tener relaciones sexuales. Y también indica una doncella, una señorita. Y por tradición en esa época las señoritas sin casarse se consideraban vírgenes. O sea, ¿qué más claro que eso? Pues no conozco varón, verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo digo amén también. Entonces María, verso 38, dijo, he aquí la sierva del Señor. Soy su sierva, soy su esclava. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hay otras palabras utilizadas para virgen, por ejemplo, el capítulo 21 de Hechos. Capítulo 21 de Hechos. Las hijas de Felipe, las cuales la palabra del Señor nos dice que eran doncellas. ¿Ya? Pero estas doncellas, en el capítulo 21 de Hechos, en el verso 8 dice,
al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, la palabra ahí también es partenos, que profetizaban, no se habían casado. La tradición dice que más adelante, lo contó mi hermana Miriam, habían conocido las hijas de Felipe, que eran mujeres de Dios. Bueno, estas mujeres se habían guardado como doncellas. También en Mateo 25 vemos la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 10 vírgenes. Vemos también en el libro de 1 Corintios capítulo 7, donde Pablo en el verso 25 en adelante habla con respecto a las vírgenes que no tiene el mandato del Señor porque se han preservado para el Señor. Entonces son muchachas que no se han casado. También vemos en 2 de Corintios, ya dijimos 1 Corintios capítulo 7 verso 24, 25 en adelante, 24. 2 de Corintios capítulo 11, para ir terminando. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, dice lo siguiente, y esto habla de la iglesia, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, hablándole a la iglesia, los he comprometido a matrimonio con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es el mismo Espíritu Santo, utilizando la misma palabra partenos, virgen, que nos compara como una virgen pura que no ha tenido contaminación con hombre, no ha conocido varón, no se ha acostado con un hombre, ha llegado virgen al matrimonio, a Cristo cuando Él venga y se consuma eso en el sentido espiritual, obviamente. Pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, ustedes son vírgenes, pero la serpiente los quiere engañar para que ustedes no sean fieles a su esposo y no se mantengan vírgenes puras, santas. ¿Entiende? Entonces, partenos es virgen. Y el último, ahora vemos a hombres que no han conocido mujer, donde aparece eso en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, los 144,000 sellados. Capítulo 14. En el verso 1 nos habla de los 144,000 sellados que están en el monte de Sión. Hebreos capítulo 12, verso 22 nos dice que puede ser la Nueva Jerusalén. Algunos interpretan que es la tierra, pero yo creo que es en el cielo, verso 4. Eso es otro tema, pero terminamos en el verso 4, dice Apocalipsis 14, verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, los 144,000 sellados. Para todos los testigos de Jehová que vengan a su casa y le digan que son los 144,000 sellados van a ir al cielo, dígale, bueno, entonces usted tiene que ser virgen, porque dice, lo leemos de nuevo para terminar, Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. De la misma palabra en griego partenos, el mismo origen, ahora se utiliza en masculino. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, y los testigos de Jehová son mentirosos, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La palabra virgen indica santidad, castidad, fidelidad, no conocer varón. Así tiene que estar la iglesia. Así estuvo María antes de nacer Jesús, mediante el nacimiento de Jesús, hasta que se casó y consumó su matrimonio con José y nacieron los hermanos de Jesús. Así que la palabra de Dios se cumplió en su totalidad en la venida del Hijo de Dios, en la venida de aquel que inspiró la palabra y la profecía. Y los hombres que estuvieron con aquel que cumplió la profecía, vieron cumplida la profecía en el Señor Jesucristo. ¿Qué más duda que eso? No hay ninguna duda. Así que el Señor les bendiga grandemente a todos los que nos escribieron, mi hermana Pilar Leiva, mi hermana Eva Allison y los demás. Muchas bendiciones.